Saludos cordiales a todos, bienvenidos a una entrega más de Conozcamos al Personaje. Yo había leído una frase recientemente que decía, si no te mueves, no estás consciente de tus cadenas. Eso lo decía Rosa Luxemburgo. Y tenemos una invitada especial para este programa que se ha movido mucho y justamente por eso es que mencionaba esta frase. Agradecemos la presencia en este set de la abogada Jessica Tipán, que es nuestra invitada especial para hablar de cultura y para hablar de varios temas más que se van a ir desarrollando durante el proceso del programa. Les quiero recordar que estamos siendo transmitidos también en Facebook, Instagram, en YouTube, en nuestra página web también, www.nuestro-mediocanal.com. Gracias, Jessica, por aceptar la invitación. Y yo quiero arrancar con la pregunta que hago a todos mis entrevistados. ¿Quién es Jessica? Okay, primero, muchas gracias, Carlitos, por invitarme. A ver, Jessica es un conjunto de muchas cosas, de muchos sueños, de muchas ideas y de mucha historia. Recientemente, y de hecho he tenido el gusto de tener todavía mis amigos de kinder, de jardín de infantes, del INFA antiguo, y con ellos hemos revivido muchas historias y eso me ha hecho ser quien ahora soy. La niña Noria, que era en esa época de que le gustaba el abecedario A, B, C, D, A, I, O, U, las vocales, y disfrutaba con eso, sigue disfrutando con un libro, sigue disfrutando con conversar con los amigos, que antes era la tarde de juegos. Como te comentaba, ver la historia de mi papá, de esa época loca, de músico, de rebelde, de mochilero, hace revivir un fuego dentro de mí, de seguir soñando, seguir pensando en nuevas cosas. Y esa es la Jessica, es una Jessica que no es solo la abogada, porque sí, tengo mi título, pero eso no me hace persona, no me hace quien soy, me separo mucho también de esos aspectos. Soy la montañista, la loca, la demente, soy la soñadora, la chica que no le tiene miedo a nada, pero eso es por un conjunto de cosas que he vivido. Porque sé, y de hecho yo soy enferma, he pasado mucho tiempo en un hospital, tuve una declaración de muerte clínica a los 9 años, tuve un paro cardiorrespiratorio, y ahí descubrí que si viví es por algo. Entonces no tengo miedo a nada, ni de que me vean como, por ejemplo, tenía una amiga que siempre me comentaba de que tenía que vestirme muy formal por mi título, pero yo salía a jugar básquet con ellas, o salía a tomar un café, o a tomar una cerveza, y no era la abogada, era la amiga, la Jessica amiga que me conocieron. Tienes el instinto de romper los estereotipos. Eso claro, es que no te puedes mantener en un círculo, porque eso no te va a hacer. Puedes conversar con chicos, por ejemplo, que hablen de running, de tuning, yo qué sé, de poemas, o chicos que hagan cine, pero eso te va a hacer que tu mente salga de ese paradigma y pueda ser otra persona. O sea, te estás relacionando con el ambiente cultural 100%. Siempre me he relacionado. Ya. Anteriormente, en la época de colegio, media rebelde, media loca, pertenecía al Club de Teatro de Carlos Vaca. Hicimos varias obras y las presentamos en el teatro de aquí de Cayambe. ¿Qué tal esa experiencia? Fascinante. Te ayuda a liberarte, a actuar en un escenario. Y como muchas veces yo le digo a mis amigos, y les decía en la universidad, porque siempre he sido de las personas que hablan mucho, entonces les decía, esto es un escenario, no podemos pelearnos. Y, por ejemplo, estar contra y contra, y me ha tocado con compañeros estar de contra, pero yo no lo tomo como que yo lo gané o que mi amigo lo perdió. No, es una escena y se cortó cuando se acabó la escena, cuando el juez dio la sentencia. Ese es nuestro trabajo, no podemos pelearnos, tenemos que crecer. O sea, yo tengo esa mentalidad, ese punto de partida de mi profesión, y de manera libre igual. Como te decía, estoy abriendo un espacio para artistas, porque sé lo duro que es expresarte, sé lo duro que es estar encadenado. Y eso es interesante porque, claro, o sea, tu profesión, ya vamos a conversar cómo así, qué fue que te llevó a tener esa profesión, pero además ver que estás vinculada a la parte cultural, a mí me parece que es algo muy, muy loable. Y lo que tú dices es verdad, ¿no? O sea, la vida es una obra de teatro, decía Charles Chaplin. ¿Por qué las leyes? O sea, ¿qué es lo que te llevó a ti? ¿O qué viste que te provocó que sean las leyes? ¿O qué pretendías con eso? ¿Qué querías? Bueno, yo creo que mi vida es como una historia a veces mal escrita, a veces bien escrita según la escena. Y yo no quería ser abogada. Yo en cuarto curso, cuando antes se daba, porque antes daba el examen, me siento mayor, pero antes daba un examen que te decía,
tú eres químico, o eres sociales, o eres conta, o eres administración. Yo di mi examen y me dijo que iba a ser sociales, pero que podría ser también químico. Mi sueño era ser doctora, ser médico, porque pasé mucho tiempo con los bomberos, hacía las guardias, desde muy chiquita había accidentes, y yo tomaba a veces el handy, porque antes no teníamos lo que hay ahora, ¿no? O sea, sé que me estoy pasando a otras cosas, no importa, pero es parte de la historia, ¿no? Cuando recién se hacía el cuerpo de bomberos, yo recuerdo que dormíamos ahí, en el camal, en la parte vieja. Sí. A veces sí daba miedo, pero yo me aprendí todas las listas de códigos de esa época. 10-4, bueno, los que... ¿Y por qué no te hiciste bombero? ¿Qué pasó? Porque no quería ser bombero como tal. Porque, y eso me entenderán muchos padres, hermanos, hijos de bomberos. El miedo cuando suena esa sirena te devasta. Porque no sabes si tu papá, tu hermano, tu primo va a llegar vivo. Claro. Mi papá, mi abuelito, han tenido muchas experiencias. Y muchas veces se han estado al borde de la muerte. O sea, si han tenido, si alguna vez puedes traer a un bombero antiguo o a un bombero actual, no importa, te van a contar historias que te van a derrumbar. Son muy fuertes. Por ejemplo, incendios forestales, estructurales. Claro, sí. Yo siempre tenía el miedo de perder a mi papá, de perder a mi abuelo, que mi abuelo ya cuando creó los bomberos ya era mayor. Entonces era ese miedo y por ejemplo, 31 de diciembre siempre escuchabas la sirena de los bomberos y quizá muchas personas no sepan, pero no era por gusto, era porque siempre había una emergencia y era como un pequeño dolor en el pecho. Entonces yo sabía que no quería que mis papás sintieran eso. Dije, no, el doctor o el médico no tiene tanta falta de seguridad como los bomberos. Entonces yo dije, voy a hacerme médico, por ese amor a ayudar a la gente. Pero pasaron muchas cosas en la central, porque logré entrar a la central, que la verdad me rompieron. Muchos casos de robo de notas, entre otras cosas pequeñas que pasaron, que yo no pude continuar. Era muy joven, salí de 16 años del colegio, 17, era joven. Allá cumplí los 18 años, entonces fue como un golpe muy fuerte. Y me rendí y volví acá a Cayambe. Mi abuelo, que siempre tiene su frase de que lo primero es la educación, siempre, me dijo, vamos a la UTPL y te inscribes en lo primero que hay. Y había derecho. Soy fanática de leer, de hecho tengo una pequeña biblioteca en la que he pasado creo toda mi infancia. Me enamoré de las leyes, de la estructura cambiante de las leyes, que se modifica según la sociedad. Entonces fui a visitar a una amiga en Ibarra en esa época y le dije, quiero estudiar contigo porque era mi mejor amiga del... ¿Ella ya estudiaba leyes? No, ella estudiaba turismo, pero en la Universidad de Ibarra. Ya. Entonces le dije, quiero estudiar contigo aquí porque amigas, mejores amigas, best friends, quiero estudiar aquí contigo, quiero estar aquí contigo. Me inscribí ese día, tenía dinero para la inscripción, mi papá me hizo un depósito, me inscribí, llené mis datos, entré a la lista y, oh sorpresa, mi amiga tuvo un problema familiar y salió de la universidad. Pero yo entré a Derecho y desde ahí tuve excelencia académica y terminé mi carrera con mucho gusto, con mucho amor y por buena suerte guardo muy grandes amigos. Perfecto. Que todavía me llaman y que igual, como te digo. Y vamos a conversar cómo fue que de las leyes a la cultura. Eso vamos a conversar en el siguiente bloque después del corte comercial.